Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traje un trabajo acerca del neoclasicismo y la ilustración, basada en el diccionario de términos literarios de Esteban Calderón, publicado, si no me equivoco, en el año 2000. Y bueno, la intención de este trabajo es presentar un poquito las definiciones, como para tener a grandes rasgos lo que significa cada uno de los diferentes términos. Bueno, en primer lugar, lo que decidí para presentar o representar lo que sería el neoclasicismo es esta obra. ¿Por qué tomé esta obra? Bueno, porque vamos a trabajar que el neoclasicismo justamente lo que va a hacer es traer lo que son las culturas grecolatinas de nuevo a la luz. Y me gustó esta obra porque representa lo que nosotros conocemos como arquitectura grecolatina, el tema también de las esculturas, no sé si se ve lo que estoy señalando, pero que sí, el tema de las esculturas, de la belleza de los cuerpos, de la naturaleza. Entonces me gustó para traerlo como antes de meternos directamente en el término, poder ver estos conceptos, para que no queden como tan abstractos solamente escritos en la pantalla. Bueno, como ya he trabajado, vamos a trabajar con lo que es el diccionario de Esteban Calderón, del año 2000, que se llama Breve Diccionario de Términos Literarios, y hablaremos de lo que es el neoclasicismo y la ilustración. Bueno, ¿qué es el neoclasicismo? Bueno, el autor dice que es una corriente literaria, que si se acuerdan ya habíamos trabajado lo que eran las corrientes literarias a principio de año, y que se origina en Europa durante el siglo XV. La intención de esta corriente es, como ya hablé antes un poquito, retomar la estética literaria clásica imitando a los autores grecolatinos. Entonces, los neoclásicos, justamente neoclasicismo viene de lo nuevo clásico, traer de nuevo lo clásico. Los neoclasicistas van a decir, la cultura grecolatina era muy rica y muy hermosa, así que hay que traerla de nuevo a la luz, porque era perfecta en todo su entendimiento, ¿sí? Decidí tomar esta pintura que es de David, se llama La cólera de Aquiles, del año 1819, porque me pareció que refleja lo que estábamos hablando recién, ¿no? En primer lugar, la belleza de los rostros, la belleza de los cuerpos masculinos, los músculos, ¿no? Miren la perfección de todos estos músculos, el cuerpo femenino, los rasgos femeninos, el cabello, el tema de la vestimenta, todo justamente que se llama la cólera de Aquiles, ¿no? Que Aquiles sabemos que proviene de la cultura grecolatina. Entonces, justamente todo, como toda esta idea clásica que resurge en lo que es el neoclasicismo. Bueno, acá viene un poquito largo. Pero el neoclasicismo hace foco en las culturas y las costumbres grecolatinas a la hora de crear una obra. Debe existir lo que es una cierta verosimilitud, o sea, el reto debe ser verosímil, que no significa, por supuesto, ni que sea real, sino que simplemente debe ser verosímil, o sea, creíble. Y debe existir una imitación de la belleza de la naturaleza. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la naturaleza está plagada de elementos hermosos y que no son tan hermosos, pero los neoclásicos y los clásicos solamente van a tomar aquellos elementos que sean hermosos, lo que es considerado bello. Aquello que no es considerado bello no debe ser representado en el arte. El arte debe ser un vehículo para la belleza. El neoclasicismo se va a originar en lo que es Italia durante el siglo XV y después se va a transportar a Francia durante el siglo XVI. En España, sin embargo, recién llega en el 1737, después de que se da por terminado lo que es el periodo del barroco y que comienza a surgir una forma de ilustración. Ahora, la conexión entre ilustración y neoclasicismo la vamos a ver como en un poquito más adelante, pero hay que diferenciarlos, no son lo mismo, que también lo vamos como a especificar. En España, desde 1780 a 1808, podemos decir que en ese periodo de 30 años se establece lo que conocemos hoy como el periodo neoclásico, ya que se introduce como la corriente más, como de una manera más fuerte, más estable. Justamente con este autor, que tenemos la foto acá, que es Leandro Fernández de Moratín, que este cuadro es de 1799, que es representado por Goya. Bueno, él va a ser en España el que establezca como el punto, la cumbre más alta del neoclasicismo, perdón. La cumbre más alta del neoclasicismo. Bueno, las obras neoclásicas, como hablamos, deben cumplir con las exigencias de las obras clásicas. En el caso de las comedias, se deben respetar de manera natural las unidades propuestas en la comedia por Aristóteles, ¿sí? Además,
se tiene que incluir lo que es la verosimilitud, de la que hablábamos anteriormente, el decoro, la sencillez y la naturalidad en la expresión de los personajes. La naturalidad atendiendo a las bellezas de los personajes, ¿sí? O sea, los personajes deben verse siempre hermosos. Eh, Perdón. De la misma manera se va a dar un lugar tanto a lo intelectual como a la manifestación de los sentimientos. Y acá hay un punto importante. Los sentimientos van a desarrollar la trama. Porque hay sentimientos, se puede llevar adelante la trama. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el meollo de la trama solo puede solucionarse debido a la razón, la verdad y la virtud. O sea, que el tema de los sentimientos es importante, pero estos tienen fallas. Y por las fallas de estos sentimientos es que hay problemas en la obra que la razón debe solucionar. Bueno, después quiero citar un poquito del neoclasicismo pictórico, perdón, para que justamente podamos ver lo que hemos hablado, ¿no? Las musculaturas, incluso acá se habla, me parece, desarrollar musculaturas perfectas, proporciones canónicas, muy similares a las esculturas griegas, los sentimientos no deben ser mostrados, entonces quería como traer un poco lo gráfico para que se pueda ver también. Bueno, acá vamos a introducir el concepto de ilustración y lo vamos a empezar a diferenciar del neoclasicismo. La ilustración es un movimiento ideológico, cultural, me faltó poner, pero parece un santo nombre, que también es social, político, pero el neoclasicismo es una tendencia o un estilo artístico, ¿sí? En el periodo de la ilustración vamos a tener muchos corrientes, o muchas no, pero varias corrientes o movimientos literarios. Por ejemplo, el rococó, el prerromanticismo, el neoclasicismo. Entonces, conviven todas estas diferentes tendencias, incluso un autor puede pertenecer a uno y después a otro, o evolucionar de uno hacia otro. Hay autores de diferentes tendencias, o sea, hay varias tendencias. Sin embargo, el neoclasicismo es lo que mejor expresa lo que es el espíritu ilustrado. ¿Por qué? Por el concepto de la razón que vamos a profundizar ahora en eso. Bueno, entonces, esta es la definición que da Estebanés Calderón. La ilustración es el término con el cual se suele denominar al movimiento cultural producido en Europa desde el siglo XVII. Es lo que llamamos comúnmente el siglo de las luces. El pensamiento ilustrado está determinado con pensadores como Kant y las ideas políticas de Rousseau y Montesquieu. En este periodo se desarrollan lo que son las ideas neoliberales que plantea Adam Smith en el tema de política y los pensamientos pedagógicos de Locke. Bueno, las obras filosóficas de Rousseau se cuentan entre las mejores manifestaciones del espíritu ilustrado. Eh, él decía que el hombre era bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Esto se desarrolla en el famoso tratado político en el contrato social y su reflexión, y tiene una reflexión acerca de la pedagogía y la educación. O sea, ¿qué es importante de acá? Bueno, que Rousseau es uno de los mayores pensadores neoclásicos, y él va a decir, bueno, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que es mala, o sea, la sociedad es la que está mal. Y por eso justamente la ilustración plantea lo que es un cambio a gran nivel político y social. Esta pintura, eh, perdón que me quedé como, representa la lectura de una tragedia de Voltaire, que por este momento estaba en el exilio. Entonces, este es un salón de París, que vemos que tenemos grandes esculturas, no, perdón, grandes obras, grandes pinturas, y alrededor de la obra de Voltaire, acá está la obra, se reúnen grandes pensadores, grandes políticos y grandes artistas ilustrados a justamente compartir su obra. Eh, Acá se nombra, estoy moviendo como una de otra, se nombra justamente que está Rousseau, Montesquieu, o sea, es una gran obra que refleja a todos los pensadores de la época compartiendo esta obra de Voltaire. Bueno, acá puse un poquito sobre Voltaire y que sobre todo él comienza a instalar lo que se llama como la literatura ensayística, que toda la teoría literaria tiene como un gran estudio de acuerdo a esta teoría. Y además va a plantear una obra muy importante para la ilustración, que es el Cándido, que es de hecho la que quiero trabajar en el próximo video. Acá tengo los rasgos del pensamiento ilustrado, todas estas cosas van a quedar, o sea, voy a subir solo la presentación sin mí, como en PDF para que quede todo guardado. Bueno, pero en primer lugar, el pensamiento ilustrado tiene como
principal eje el cultivo de la razón como medio de acercamiento a la verdad. O sea, nuestra mente es lo que nos permite acercarnos a la verdad. Por esto mismo es que se haga un gran desarrollo de las ciencias como la matemática y la física, porque estas se creería que justamente lo que hacen es responder a la verdad, porque son ciencias, lo que llamamos hoy en día, exactas, ¿no? Después, hay una observación y análisis de la naturaleza, hay un interés por difundir la cultura a partir del libro, que esto es importante porque se empieza a solidificar lo que conocemos como imprenta. Se cree también que la felicidad del pueblo se va a originar gracias a la educación, y hay una especial atención por las leyes políticas y jurídicas. Bueno, hasta acá quedó la presentación de neoclasicismo e ilustración, y después quisiera trabajar con la de Voltaire, Cándido. Gracias. Corto acá. Ahí, que